El primer paso del reencuentro histórico de dos partidos con una sola vertiente materna se ha dado. El acierto o mito de un partido nacional inexpugnable, altamente organizado como garantías de triunfo, podría tambalear de cumplirse el pacto de unidad que las mayores fuerzas de oposición podrían firmar en una semana, como aseveraron sus respectivos líderes. El lunes próximo se estaría formalizando la alianza del Partido Libertad y Refundación Libre con el Partido Liberal de Honduras, en uno de los pasos más relevantes de cara al proceso general de noviembre próximo, como ejemplo de aceptación tras la ruptura del 28 de junio del 2009 y que hoy, por su compleja naturaleza, está bajo ataque constante para debilitar la legítima demanda de un cambio en el poder. Las expresiones de los candidatos presidenciales Yanni Rosenthal Hidalgo y Xiomara Castro de Celaya confirmaron un ambiente positivo y cautela en deliberaciones con sus equipos de trabajo este lunes. Las dos organizaciones políticas, cuya suma de votos resuelven matemáticamente el pulso electoral del país, quieren asegurar una victoria inobjetable el próximo 28 de noviembre. El encuentro político fue rechazado por Luis Zelaya, expresidenciable liberal, dedicado a lanzar denuestos a los agendados, de Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras, que primero argumentó un viaje a Estados Unidos y después un mal de salud para no estar presente. Tampoco asistieron Nelson Ávila y Wilfredo Méndez, plegados a los anteriores en una unión de autodenominados honrados. Méndez de inicio favoreció el proceso para después afirmar que no acudiría debido a un cambio de condiciones iniciales en el mismo. Con menos ecos se instala otra alianza entre el Partido Unificación Democrática UD, un sector del Partido Demócrata Cristiano y el movimiento Todos por el Cambio del Partido Nacional que dirige el expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa, los dos primeros articulados con el oficialismo y sin peso electoral alguno. Sin embargo, el catalejo de los analistas advierte que frente a las dudas de un relevo en el poder, la garantía de un gane en las urnas se despeja con la alianza de Rosenthal Castro, que sumarían más de 1.400.000 votos cheles y rojinegros. Tras el acercamiento hay acuerdos, pero aún no hay alianza en el nivel presidencial, dijo Castro, confirmando el buen estado y avance paulatino de las delicadas conversaciones. Rosenthal, por su parte, trazó una línea de trabajo que busca definir para qué es la alianza, cómo debe ser y finalmente quién debe encabezarla. Con una mente abierta, nada está escrito en piedra. Vamos a negociar ampliamente y escuchar lo que nos quiere decir, ha afirmado el joven político sanpedrano. Dije que iba a marcar una ruta de unidad, primero para mi partido, segundo para la oposición y tercero para mi país. Todos vamos a trabajar para que la alianza de oposición sea lo más grande posible. Si fueran los 13 partidos de oposición sería magnífico, pero entre Libre y Liberales sumamos 1.400.000 votos para derrotar al Partido Nacional, fue el campanillazo de Rosenthal en una jornada atacada en algunas redes y por referentes políticos que siguen sin leer la necesidad generalizada de una Honduras mejor a la que vemos ahora. De quien debería liderar la coalición, Castro compartió que con base en mis resultados, sostuve que me corresponde encabezar la alianza. Él pidió tiempo, yo me mantendré firme en que debo ser la candidata, compartió la presidenciable de Libre. De su parte, el líder liberal hizo un planteamiento al diálogo, a la construcción de acuerdos y respeto al voto de sus seguidores. Traemos una agenda que establece para qué es la alianza, cómo debe ser esa alianza y finalmente quién debe encabezar esa alianza. Con una mente abierta, nada está escrito en piedra, vamos a negociar ampliamente y escuchar lo que nos quieren decir. Dije que iba a marcar una ruta de unidad, primero para mi partido, segundo para la oposición y tercero para mi país. Todos vamos a trabajar para que la alianza de oposición sea lo más grande posible, concluyó el líder liberal.
Buenos días, sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar hoy martes 20 de abril, las alianzas políticas. ¿Qué instituciones partidarias realizarán las mismas de cara a los comicios generales de noviembre próximo? Para abordar tan importante tema me acompaña Arístides Mejía, quien es analista y también dirigente del Partido Liberal de Honduras. Buenos días. Buenos días, Kimberly. Es un placer estar con usted y con estos distinguidos invitados que ha traído ahí al foro. Muchas gracias. También me acompaña don Fernando Anduray, quien es dirigente del Partido Nacional de Honduras y también muy conocedor de la materia electoral. Gracias, Kimberly. Buenos días al pueblo hondureño. Siempre el deseo de nuestro corazón para que la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo nos alcance a todos. El que cree que va a tener un día difícil hoy, hágalo fácil, póngalo en las manos de Dios. Platiquen los secretos con el Señor, que el Señor lo va a recompensar en público. Aquí estamos, contentos de acompañarles, la primera vez que estamos con usted. Un honor para ustedes. Nos sentimos muy contentos, es agradable. Nuestro saludo a Raúl, donde quiera que esté, ¿verdad? Y pues dispuestos para hablar de estos asuntos políticos que se están poniendo un poquito calientes. Muy bien, también me acompaña el analista Leonel Núñez. Mucho gusto, abogado. Buenos días, muchas gracias, licenciada Kimberly, por invitarme a su programa. El hecho de estar aquí con dos destacados abogados y también pues que han trabajado durante muchos años una experiencia política bastante grande en diferentes instituciones políticas y con diferentes pensamientos. Esperamos de que sea totalmente agradable para su público el hecho de poder compartir aquí lo que pensamos y analizamos de una forma más detallada, sin ningún tipo de sesgo político, sino que enfocado en una realidad, que es lo que estamos viendo, que lo que se puede percibir a nivel de la sociedad. Esperamos primeramente Dios pues poder mostrarle a la población lo que significa realmente una política actual, lo que se está manejando actualmente en el país. Comenzamos de fondo con el tema. Arístides Mejía, ayer se dio este primer encuentro entre la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación y también el abogado y candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal. ¿Cuáles son los alcances de este encuentro y que ha generado mucha expectativa? Bueno, yo creo que el día de ayer bien pudo ser el inicio de un cambio en el destino del país, porque todos comprendemos que el Partido Nacional ha gobernado en minoría y además en base a fraude y en base, lógicamente, a la división de la oposición. Simplemente si nosotros sumamos los votos de las elecciones de 2013, vemos que el partido PAC, Partido Liberal y Partido Libre suman casi 2 millones de votos frente a 1 millón que obtuvo el Partido Nacional. El Partido Nacional se impuso gracias a que en Honduras no hay una segunda vuelta. Entonces está gobernando, de hecho, contra la voluntad de la mayoría de la población, y eso lo reflejan las encuestas. Entonces, si esa es la premisa, si se puede decir, de lo que está pasando, pues la conclusión es muy lógica. Tiene que haber la unidad de por al menos 2 fuerzas, como lo que ocurrió en 2017, donde 2 fuerzas superaron en realidad al Partido Nacional. Luego, bueno, se pasó lo del fraude, porque la diferencia no era tan grande. Hubiera faltado para la contundencia de ese momento el concurso de los votos del Partido Liberal, pero Luis Zelaya, que no tiene ningún sentido estratégico, no se sumó porque él creía que él iba a ganar, y eso dio como resultado que el Partido Liberal perdiera más o menos 200,000 o 300,000 votos que se fueron a la alianza, votos que debido a esta contienda y sobre todo al entusiasmo que levantó la candidatura de Yanni Rosenthal, volvieron al Partido Liberal. Esa es una de las grandes proezas, si se puede decir, que han ocurrido en estas elecciones. El total de ciudadanos que fueron a votar son 2.500.000, es un buen resultado en plena pandemia. El pueblo hondureño con esto demuestra que le apuesta todavía a la democracia como salida a los problemas que tenemos. Y de esos 2.500.000, el Partido Nacional saca 1.160.000, hago cifras así, grosso modo,
lo cual significa una pérdida de cerca de 200.000 votos, y todavía más abajo porque es el partido que saca más votos nulos y más votos blancos, de todos, en una gran cantidad. Lo que presume que mucha gente fue a votar porque estaba coaccionada por un bono, por un empleo. Y en cambio el Partido Liberal y Libre sacan grosso modo 800.000 el primero, 600.000 el segundo, lo que da cerca de 1.400.000, con lo cual supera ampliamente al Partido Nacional como por, digamos, 250.000 o algo así. Eso, la simple sumatoria matemática, que estamos claros que no es lo que se traduce siempre en política, porque en una alianza hay unos que no están de acuerdo, se irían unos del Partido Liberal, otros del Partido Libre, pero a la vez ganarían mucho más, porque mucha gente en el país lo que está esperando es ver cuál es la fuerza política que puede sacar del poder al Partido Nacional, que ya lleva 11 años gobernando, y que según las encuestas el 90 y pico % de la gente piensa que ha hecho un pésimo gobierno, y podemos entrar en detalles de por qué, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces, la primera fuerza política que se establezca y que dé la credibilidad a la gente de que tiene la posibilidad de ganar, por ahí se van a ir un montón de independientes. Y esas dos fuerzas unidas han ganado 15 departamentos. El Partido Liberal pasó de ser la cuarta fuerza en el departamento de Cortés y ahora es la primera fuerza. Le gana al Partido Nacional él solito. Y esa unión de esos dos partidos significa la unión de dos grandes estructuras políticas que cubren el territorio nacional de forma doble, porque son dos partidos que tienen capacidad, porque tienen mucha dirigencia, 130 y pico alcaldías, 58 diputados, una cobertura territorial en los liderazgos, cuadros para gobernar, ideólogos, discursos, y lo que hace falta, pues lógicamente, como lo dice incluso la ley, es hacer un programa político, el emblema, la bandera, el objetivo que debe ser más allá de las elecciones. Las elecciones es el objetivo intermedio, es el fin para llegar al poder. Para eso se necesita hacer las reformas que faltan y luego alcanzar el poder para hacer un gobierno que restablezca el Estado de Derecho, que recupere la economía, que atienda los problemas urgentes de la salud, etcétera, etcétera, que ese es el objetivo. Y yo creo que ese es el trabajo que están haciendo esas dos fuerzas, y esperamos que el próximo lunes se pueda anunciar de que ya tenemos una alianza, con lo cual habríamos cambiado el destino del país. Fernando Anduray, ¿qué lectura le da a este primer encuentro de la oposición política del país? ¿No tendrá una tarea también nada fácil el Partido Nacional de Honduras de cara a estos comicios generales? Mire, Kimberly, el Partido Nacional no depende de cómo se ponga la oposición política. En cualquier campaña política, el que pretenda ganar una elección deberá tener un buen partido, bien organizado, con una buena plataforma electoral, con una buena estrategia política, que es el 50% de la campaña, y el otro 50% es un buen candidato presidencial. Porque la gente vota por el candidato y por lo que cree que va a ser el candidato. Y en Honduras la oposición política quiere cambiar esas reglas de la ciencia política y quiere que la gente vote en contra del Partido Nacional. O sea, le dicen al pueblo hondureño, no importa lo que pueda hacer el candidato de la oposición, ni si nos unimos o no nos unimos, lo importante ahorita es sacar los cachurecos del poder. ¿Por qué? Porque ellos no son los que gobiernan. Y están desesperados después de 3 derrotas, tratando de encontrar un camino que les permita tener una opción electoral. En este asunto de esa alianza hay una ganancia para el pueblo hondureño, y es que van a dejar de fregar con el tal fraude del 2017, hombre. Yana Rala le dijo a Mel, yo no gané porque Mel no pudo cubrir casi 3.000 mesas electorales.
Y Mel no entregó las actas de 3.000 mesas electorales. Por eso no gané, le dijo Narrala. No hay tal fraude. Y ahora, a confesión de parte, relevo de pruebas, viene Arístides aquí hoy y dice: Luis Zelaya no se unió a Salvador Narrala y por eso no ganamos. Ahí está el reconocimiento expreso. Jamás hubo fraude. Y no solo eso. Ahora, Libre y los liberales, que ganaron con Yanni, dicen: en el tribunal nadie ha hecho fraude. Ahí no se hace fraude. El fraude está en las mesas electorales. Pero en la elección pasada el fraude se lo pusieron en el lomo a David Matamoros y al Tribunal Supremo Electoral. ¡Qué lindo! Ahora ya no, ya el Consejo Nacional Electoral no, ahí no hay fraude, ahí todo se hace bien. Nadie manipula nada. En estas elecciones se le cayó 40.000 veces el sistema al Consejo Nacional Electoral. El sistemita hecho en casa, que la prensa casi nunca pudo consultar nada ahí. Y no tuvieron un reglamento de escrutinio, no tuvieron un reglamento de escrutinios especiales, no tomaron decisiones por consenso en nada, fue un desastre el Consejo Nacional Electoral y todos dicen que el Consejo Nacional Electoral fue buenísimo. Donde se producen los problemas es en la mesa electoral. Pero cuando Narrala y Juan Orlando Hernández fueron los candidatos, en el 17 dicen, el fraude fue de David Matamoros en el Consejo Electoral. Hoy se han caído todas las caretas, las falsedades. Y ahí anda con una calculadora Arístides sumando un pedacito, otro pedacito, a ver si le cuadran los números. Como que si el pueblo es una carreta o es un pedazo de ladrillo que se puede andar moviendo de uno para otro y ponerlo donde los políticos quieren. Yo quiero recordar este día una máxima que tiene la política, y es que la política es un arte. Es un arte. Es el arte de agradar a la gente. Es el arte de decirle a la gente las cosas que la gente quiere escuchar y hacerla sentir que tiene futuro y que tiene sentido el estar juntos. No es el arte de insultarse, de matarse, de acusarse, de destruir y de decir que van a meter a la cárcel a medio mundo y que los otros son pícaros, ladrones, sinvergüenzas y todo, y poner una barrera para que el pueblo no mire de allá para este lado. Yo creo que pretender construir una alianza en base a consideraciones de que el otro tiene 500.000, el otro tiene 1.000.000, el otro tiene 200.000. El día de las elecciones puede ser que se junten todos ellos y puede ser que el día de las elecciones ni 200.000 voten por ellos. Porque la decisión es del pueblo, no es del político que hace la alianza. Para que la alianza sea agradable al pueblo tienen que tener un candidato que inspire confianza, que inspire la pasión y el apoyo. Pero ¿qué tenemos ahorita? Todos los partidos de oposición, especialmente el Partido Liberal y Libre, fueron elecciones, eligieron candidatos presidenciales y están incómodos. No quedaron bien después de las internas. Andan viendo a ver, Luis Zelaya ya le fue a entregar su candidatura a Narrala. Y Yanni fue donde Xiomara ayer creyendo que Xiomara le iba a decir, Yanni, estoy dispuesta a apoyarte. ¿Y qué fue lo que le dijo Xiomara a Yanni? Bienvenido, Yanni, te invité para informarte que yo soy la candidata. Y hasta ahí llegó la alianza. Dijo Arístides sus primeras palabras ahorita en esta mañana, dice, la reunión de ayer es lo que pudo ser. No dice lo que puede ser. Dice lo que pudo ser el inicio de una alianza. O sea que esas reuniones de ayer parece que en lugar de generarles más esperanza, como que les generó más dudas, ¿verdad? Y encontramos ahora enormes manifestaciones de la base de Libre diciendo que ellos no le van a ceder la candidatura a nadie, que Xiomara es su candidata y se van con su candidata. Yo veo en el Partido Liberal un error de estrategia muy fuerte. Yo sí creo que Yanni Rosenthal
logró despertar el cariño y la pasión de los liberales, porque votaron masivamente por él. Y creo que el camino de Yanni debería ser fortalecer ese sentimiento liberal, ir a las elecciones él solo y recoger todos los liberales que pueda, de los que se fueron con Libre. Y por supuesto, los que se fueron con Luis Zelaya también, que me parece que son pocos. Sin embargo, andan viendo a ver cómo se ponen en los brazos de Mel Zelaya. Y aquí, por experiencia, todos sabemos que los que se ponen en manos de Mel Zelaya les va muy mal, bastante mal. Quien haga pactos con Mel Zelaya va a salir traicionado, va a salir perdido, va a salir utilizado. Máxime, cuando el Partido Liberal ahorita ha recuperado la posibilidad de volver a ser la principal fuerza de oposición política. Es decir, la primera tarea del Partido Liberal debería ser recuperar la mayoría de diputados en el Congreso Nacional en la oposición política. Por supuesto, todos los partidos apuntan a ganar. Pero lo mínimo que debería conseguir el Partido Liberal es tener la primera fuerza de oposición política en el Congreso Nacional, es decir, superar a Libre, ¿verdad? Sin embargo, ahí andan y les va a pasar la que le pasó a Ana Rala, que quedó de candidato, pero sin diputados, sin alcaldes y sin nada, ¿verdad? Luego, tenemos también que el único candidato nuevo que hay es Narri Juan Asfura Papi a la orden. Todos los demás ya fueron precandidatos presidenciales, todos, incluyendo a Yanni. El único candidato nuevo que tiene algo que ofrecer es el Partido Nacional con Tito Asfura. Y el ejemplo de trabajo y de obras concretas que tiene Tito Asfura no lo tiene ningún candidato de ningún otro partido. Ya vamos a desglosar ese tema de los candidatos a la presidencia. Fernando, vamos con el analista Leonel Núñez. ¿Cuáles son sus criterios, abogado, en torno a lo que está aconteciendo y todo este ajedrez político? Bueno, me encantó el concepto que manejó el abogado Anduray con respecto a la política, lo decía Catalina Lagrande, es el arte de hacer de lo posible. Ahora, el concepto de alianza viene de hacer posible lo deseable. Y decía Lenin de que todo se puede negociar menos los principios. Y que lo que yo puedo apreciar y ver dentro de lo que es el Partido Liberal y lo que es el Partido Libre, que realmente el significado de libre es liberal en resistencia. Así nace realmente la palabra libre. ¿Por qué digo referencia a esto? Porque lo que está pasando ahorita, más que una alianza, es una reconciliación dentro de lo que es el mismo Partido Liberal que se fraccionó por lo suscitado en el 2009. Eso es lo que está pasando ahorita. Ahí no se están viendo principios, porque son los mismos principios. Y quiero también manifestar que lo que se puede apreciar y lo que se puede ver entre lo que es el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundancia es que quien está haciendo esta reconciliación es a nivel de la base, no a nivel de la dirigencia. Porque muchos dirigentes de pronto se sienten cómodos en una posición en donde pueden tener ciertas prebendas al ser parte de la estructura o cabeza de un partido político. Pero al ser la base, tanto de Libertad y Refundación como la base del Partido Liberal, quienes están forzando a sus líderes a que haya esta reconciliación de lo que es el Partido Liberal, un partido histórico de más de 100 años de existencia, en donde ha gobernado durante muchos años en el país, hoy es lo que se está viendo. Esa reconciliación, como les digo, más que una alianza. Ahora, lo que sí puede haber es una alianza con los otros partidos opositores para poder cubrir las mesas electorales receptoras. Porque a nivel histórico en el país siempre ha existido fraude, siempre. Y el fraude no va tanto a nivel presidencial o a nivel de una alcaldía, va a nivel del Congreso Nacional. Porque la lucha política en este momento no es tanto la cabeza de un ejecutivo, sino es a nivel del Congreso Nacional, donde está el verdadero poder político. Acordémonos que el próximo Congreso Nacional
va a tener en sus manos la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Va a tener en sus manos una elección de un fiscal general y un fiscal adjunto. Va a tener una elección de un procurador y un subprocurador, de miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública. Imagínense todo aquello que el Congreso va a llegar a tener para poder elegir. Y otras más instituciones que son 5 o 6 años, en donde tienen que estar en los puestos, en donde desconocemos como pueblo tanta institución que se ha creado y tanta burocracia de diferentes organismos institucionales. Esa es la verdadera lucha que se está haciendo. Ver cómo hacen los partidos tradicionales para poder tener sus peones en esos cargos, en donde les va a facilitar mucho más el hecho de estar en un gobierno. Esa es la verdadera lucha que se está manejando. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en este escenario político es un juego en donde todos están armando sus piezas. Miren, les voy a decir algo a título particular. El hecho de que hay una reconciliación entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, en donde puede de que uno de los, ya sea la señora Xiomara o ya sea el abogado Yanni, pueden ser como candidatos, pero también puede existir una tercería. Se puede dar. En política todo es posible, todo se puede dar, siempre y cuando el objetivo sea el mismo. En este momento el objetivo es de que hay un partido liberal que hace muchos años no está en el poder y hoy desea estar en el poder. Y que de pronto tienen como bandera de lucha sacar al actual gobernante, sacar al actual partido oficialista. Que yo siento que es una campaña muy pobre de parte de los partidos grandes, porque más que sacar una persona deberían ser partidos de propuesta. Hoy no ofrecen nada más que decir, saquemos al que está. Bajo el insulto, bajo muchas cosas que creo yo que en este nivel académico o este tipo del siglo XXI, en donde los muchachos y nosotros hemos sido forzados a conocer la tecnología, no es el momento para estar insultando o, o caer en esa política cavernaria de años atrás, en donde mediante el insulto se quería conquistar a la persona. Yo creo que tanto Libertad y Refundación como el Partido Liberal tienen la mejor oportunidad ahorita para poder unir, mire, por el bien de Honduras. Honduras necesita democracia, Honduras necesita instituciones fuertes. Esta elección interna que recién pasado, a título personal, no creo que hayan ido a votar más de 2 millones de hondureños a nivel nacional. No, o sea, no podemos caer en ese engaño nosotros, no, o sea, anduvimos en Tegucigalpa que incurre en el 33% de lo que es el voto a nivel nacional, pues las diferentes urnas y mesas no estaban tan como para decir que hubo una elección general en Honduras. Actualmente el 52% de la población que vota no va a votar, ese porcentaje no vota del 100%, o sea, no les interesa la política. Hoy hay departamentos en Honduras en donde el político, independientemente del partido, es totalmente rechazado. Departamento del Paraíso, departamento de Olancho, en muchos municipios a nivel nacional. O sea, la gente ya se cansó de pronto de mucha política, de mucha mentira, de mucho robo. Y hoy está decepcionada. Hoy necesita realmente los partidos rejuvenecerse y presentar personas idóneas. Cuando digo idóneas, personas que tengan antecedentes de servicio, inclusive en las comunidades. Es muy importante. Pero con respecto a esto, lo que se denomina una alianza, para mí es más una reconciliación que se está dando dentro del Partido Liberal. ¿Que traerá sus frutos? Claro que los puede traer. Ahora, ¿qué quería manifestar? Que el hecho de que vayan divididos en una elección a nivel de Congreso y a nivel de alcaldías, les da más posibilidad de tener más curules en el Congreso Nacional. Esa es una verdad también. O sea, en este momento, al Partido Liberal y a Libre les conviene unificar la cabeza para el Ejecutivo, pero no les conviene unificar para Congreso ni para municipalidades, porque yéndose de esa forma pueden conquistar más sillas en el Congreso, más alcaldes y más regidores. Esa es la verdad, esa es parte de la política, esa es parte del arte. Y yo creo que hasta el momento, como les digo, este es un plan no reciente, no de ahorita, esto es algo que se viene planificando meses atrás. Y hoy estamos viendo que poco a poco se están dando los resultados que han querido. Entonces, es lo que yo puedo visualizar y lo que puedo compartir. Aristide Mejía, en réplica, lo que ha mencionado Fernando Anduray, dice que no hay alianza con Libre, que ya no se alega que hubo fraude y no se va a alegar que hubo fraude porque todo
Mire, aquí de todo lo que estamos ahí en la pantalla, como él dijo, ya se cayeron las máscaras. El único que tiene esa máscara es él. Y yo creo que tiene una venda también, porque la venda no le deja ver de que la alianza es una posibilidad, y eso es lo que tiene muy preocupado al Partido Nacional. Las condiciones de desgaste del Partido Nacional. El Partido Nacional perdió 200,000 votos. El candidato de ellos la vez pasada, que era Juan Orlando, sacó 1 millón de votos, este sacó 600,000 votos. Este esquema que tienen es terrible para ellos, porque todo el mundo sabe de que quien sigue controlando ese partido y esa candidatura es Juan Orlando. Juan Orlando es el que puso a Asfura, y Asfura es una mera marioneta de un esquema político en que lo que necesitan es una continuidad para la impunidad y para mantener todo el saqueo que han hecho al país. Y todos los méritos que puede haber tenido supuestos, ¿verdad? Porque tenemos 10 años de estar en una ciudad que es un caos total. Aquí hubo gente que empezó con esas obras que empezó a hacer él, se murió y no vio el resultado. Se murió de COVID y no vio el resultado. Yo ya no aguanto. Porque todos los días cierran una calle, no tiene lógica lo que está haciendo. Ahí en la colonia donde yo voy, lo que hizo es una obra donde más bien el congestionamiento lo fue a poner más lejos. No solucionó nada. Y sin embargo, el montón de obras sí tienen una razón de ser, que es el enriquecimiento sobre la compra del cemento, por los cuales hay acciones de la propia Fiscalía Cachureca, que no le ha quedado de otra que acusarlo a él de esos problemas, que ya se verá si es inocente o no es inocente. No estoy prejuzgando tampoco, pero no creo que esa candidatura sea muy fácil. Lo único que pueden lograr es que del 25 a, digamos, el Partido Nacional ande entre un 25 a 28 más o menos % del electorado, y mucha de esa gente no quiere ir a votar por el Partido Nacional. Hay, en una encuesta que hicimos interna, porque nosotros sí trabajamos organizados, por eso ganamos. Nosotros tenemos una organización que puede enfrentar al Partido Nacional. Igual, tenemos estructura nacional, teníamos cómputo, teníamos estructura, teníamos discurso, tenemos un líder que tiene una capacidad política, ha ejercido muchos cargos, ¿verdad? Él ya dio resultados concretos, porque aparte de ser abogado es un hombre de empresas, que levantó la economía en 2006 y 2007, como nunca ha estado la economía nacional en los últimos 20 años. Entonces, un hombre bien estructurado que ha logrado una organización y que se va perfeccionando, que nos permite enfrentar cualquier situación política en este esquema que tenemos en Honduras. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Leonel Núñez aquí. En realidad lo que está pasando es una reconciliación del mismo Partido Liberal en la base. Los liberales han sido mayoría en Honduras siempre, y el Partido Liberal se dividió en 2009, unos se fueron para Libre, una gran mayoría, otros se quedaron independientes, e incluso otros se fueron donde Narrala. Y esa reconciliación se está dando desde abajo para arriba. Eso va a obligar a los líderes a forjar una alianza, que es la que a toda costa quiere impedir el Partido Nacional. Y esa alianza que viene desde abajo para arriba, la pude yo presenciar el sábado que andaba en Trojes, en un momento muy emotivo, cuando estábamos en una asamblea con un montón de dirigentes. Yo creo que ahí habían como unas 500 personas en una hacienda, y llegó una comitiva con sus banderas, venían bajando ahí de Libre. Fue un reencuentro de hermanos, ahí hubo gente que hasta lloró, ¿verdad? Entonces hay una carga emotiva que es muy fuerte en política, y como la alianza es un proceso, y aquí sí discrepo un poco con lo que dijo Leonel, nosotros no vemos que la alianza ni el objetivo único es quitar al Partido Nacional. Tal vez hay unos políticos que así lo ven. Gianni es el que ha hecho propuestas para levantar la economía del país, como ya lo hizo una vez, y resolver a través de eso el problema del empleo y los otros problemas
que ya está él cuantificando. Por ejemplo, allá habló de la necesidad de una carretera que vaya de Trojes y que conecte con la Mosquitia, que es una carretera muy importante porque hay una zona productiva que justifica esa carretera, porque el Estado debe ver si una inversión es rentable o no es rentable también. Y dijo, esa carretera vale tanto, porque él conoce, él ha sido jefe de 36 empresas de todo tipo. Vale tanto, dice, esa carretera vale tanto con los 2.000, esa carretera vale 2.500 millones de dólares. Con los 60.000 millones que se pierden en corrupción en el país, según el CNA y organismos internacionales, se pueden hacer 100 carreteras de esas en un año. De ahí va a salir el dinero. Porque la cosa es que cuando haces promesas, tenés que saber de dónde va a salir el recurso. Y fuimos más allá. Hicimos un equipo con Yanni a la cabeza, un plan de alivio para este gobierno. No viendo solamente las elecciones o cuando tenemos el poder, le entregamos al país y al gobierno un plan de alivio para este momento, para el problema que dejaron los desastres naturales, para el problema de la pandemia y de las consecuencias económicas de la pandemia. Hicimos un plan de alivio con todos los detalles de lo que debería ser en el plano económico, social y político y todo, que fue totalmente descartado por el gobierno. O sea, nosotros no estamos viendo ese único objetivo. Claro, para lograr todo eso hay que alcanzar el poder, y para alcanzar el poder hay que sacar al Partido Nacional del poder. Eso es una lógica. Y eso, cuando dice Anduray, es que están desesperados por el poder. Desesperados están ellos por quedarse. Anduray, si nosotros, miren, bueno, solo termino aquí. Nosotros somos políticos. Los políticos deben de buscar el poder para gobernar, y es ridículo decir, es que este tiene ambición de poder y ellos no tienen ambición de poder para seguir saqueando el país. Entonces hay que hacerse esa clase de preguntas, y yo creo que lo que viene en Honduras definitivamente es un voto castigo. Lo escuchó sonreírse desde hace varios minutos, Fernando. Bastante. Cuéntenos por qué. Es por las incoherencias. La oposición política sigue siendo incoherente absolutamente. Pegan un golpecito por aquí y otro por allá. Aquí. Andan viendo a ver con qué pueden pegar. Ay, que los nacionalistas están preocupados. ¿No están preocupados los nacionalistas? Y nosotros tenemos un partido que está organizado, que fue a elecciones primarias en medio de una lluvia de ataques de toda la oposición, y somos los que más votos tenemos, hombre, ¿por qué nos vamos a preocupar? Ellos quieren que nosotros estemos preocupados y temerosos porque el pueblo nos prefiere a nosotros en las urnas. Que Yanni Rosenthal, mejor empresario que Tito. Ahí lo vino a plantear ya Aristides. Y quiere que los nacionalistas y los liberales y toda la gente de la capital esté enojada con Tito por las obras que ha hecho. Él está enojado porque le hicieron unos desvíos ahí, le hicieron unas obras para mejorar el tráfico. Como no se la mejoraron en su casa, está molesto. No se lo hicieron, pero mal hecho. Pero el pueblo está contento. Mire, Kimberly, ¿cuántos reclamos escuchó usted de los cerros de Tegucigalpa, de los barrios de los cerros y Tegucigalpa, por correntadas de agua, por inundaciones? En 4 años se pavimentaron casi todas las calles de barrios y colonias. Ese es el cemento al que se refiere Aristides. Él está molesto por eso. Pero el pueblo de Tegucigalpa está contento en los barrios y colonias por eso. Y no solo por eso, por toda la acción que el gobierno está haciendo con ellos. Poco a poco, emprendedurismo, que una obra aquí, que otra obra allá, y esas cosas son las que no ven, porque ellos creen que denunciando narcotráfico la gente se va a enojar con Juan Orlando. Ahí es donde han perdido la perspectiva y donde han caído en incoherencias, como la que me dijo ahorita, por ejemplo, que el único que tiene careta aquí soy yo porque ando con mascarilla. ¡Incoherente! Y no dijiste que se cayeron las caretas. Las caretas se cayeron en política, ¿verdad? Con los que denunciaban fraude en el 2017, ya no tienen excusa, ahora están reconociendo que los macaneamos. No.
Están reconociendo que perdieron ¿viste? porque Luis Zelaya no se les unió. De ninguna manera. Están reconociendo que perdieron porque Mel Zelaya no les apareció con 3.000 actas. Eso es lo que Están digo, reconociendo que no se juntaron y que cometieron ese error. Y están reconociendo en todos los medios de comunicación que si no se juntan van a volver a perder las elecciones. Eso sí. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional es mayoría. Ganó en el 2017 porque es mayoría. Y hoy, aquí, hablando nosotros aquí, el Partido Nacional sigue siendo mayoría. Ellos quieren pasar a ser mayoría a través de una fórmula, de una alianza. Y no la consiguen. Y si la consiguen, el Partido Nacional, con toda su estrategia política, va a diseñar una campaña para ganar otra vez las elecciones. Esa es desesperación. Ese es miedo. Utilizar inteligentemente los recursos que tiene el Partido Nacional. Recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, recursos organizativos, recursos administrativos, recursos estratégicos. Usted sabe que si hacen esa aliancita que están diciendo ahí, van a tener que después ir a acomodar abajo a la gente a ver por quién van a trabajar la gente que manden a las mesas electorales y por los candidatos a diputados y alcaldes del partido que representan o del candidato presidencial que van a tener. Mire, tienen un camino de destrucción enorme. Y en medio de eso las traiciones que van a sufrir, porque los comunistas no le cumplen la palabra a nadie. El que se vaya con Mel Zelaya va a ser traicionado. Ese es un hecho concreto en todos lados, en todos los países del mundo. Esa es la naturaleza de la izquierda, la naturaleza del comunismo. De tal forma que el Partido Nacional no tiene que agitarse con nada, con lo que está haciendo la oposición política. Que Yani es mejor que Tito, que tiene mejores propuestas. Bueno, habrá que escuchárselas, ¿verdad? Pero Yani ya fue precandidato en el Partido Liberal. Habrá que preguntarle a los liberales por qué no les gustó. ¿Por qué no les gustó antes? ¿Por qué no lo eligieron candidato? Ah, que le hicieron fraude. Y no es que los fraudulentos están en el Partido Nacional, acusándonos de fraude a nosotros, y vienen saliendo de enormes denuncias de fraude los dos partidos ahorita, Libre y el Partido Liberal. ¿Con qué cara nos van a decir a nosotros eso? Ajá, y ahora, ¿qué es lo nuevo que trae Yani? ¿Qué es lo nuevo? Que viene de Estados Unidos, hombre, de estar preso. Y con eso piensan impactar. Mire, hay un montón de incoherencias que no han podido acomodar y siguen viviendo de aquello de que los cachurecos están preocupados, que tienen miedo de la alianza, que los cachurecos están nerviosos. Hombre, los que tienen que estar preocupados son ellos, porque saben el tamaño que es cada partido. Y yo le voy a decir una cosa, sin el ánimo de ser adivino, pero soy político de experiencia. El que más va a ganar con esas alianzas que se están haciendo es el Partido Nacional de Honduras. Van a ser miles, decenas de miles de liberales que van a votar por Tito Afura, que no van a votar por los candidatos que ellos pongan. Mire cómo lo estoy diciendo. Y la gente independiente va a preferir un candidato con resultados concretos probados. Tito no tiene que demostrarle a nadie que sabe hacer obras. Que ellos digan que es pícaro, que es ladrón, que es sinvergüenza, que es esto, que es lo otro. Van a decirlo siempre, han estado repitiendo ese discurso desde 12 años. ¿Y a qué han llegado? ¿Cuánto han crecido electoralmente con ese discurso? Esas son las incoherencias a las que me refiero yo. Deben de estar preocupados los nacionalistas, Arístides Mejía, ¿sí o no? Mire, yo creo que sí, porque el partido tiene un gran desgaste. Y Tito, solo me la voy a quitar para tomar cafecito. Y es más, solo te voy a pedir que no repitas esto de que esta es una careta. Porque hay millones de hondureños. Una figura metafórica. Hay millones de hondureños que tienen puesta su mascarilla. Es más, aquí
Aquí, mira. Miranda Uray. Aquí nunca leíste poesía, ¿va? Que la metáfora es... El que actúa responsablemente soy yo, sí, porque tengo la mascarilla puesta. Pero nunca leíste poesía. Y además tengo aquí mi alcohol, mira. Es decir, vos dijiste que cayeron las caretas, entonces yo digo, solo hay una careta que está puesta. A la gente, es metafórico. Decirle a la gente que está escuchando de los barrios y colonias. Es interesante, ¿verdad? Cómo cada quien defiende su posición, ¿verdad? Olvidándose realmente de una realidad. De una realidad. Y la realidad es que en el mes de mayo, para que se pueda realmente, si es verdad o es mentira, la reconciliación, en el mes de mayo lo vamos a saber. Lo otro importante, las alianzas que tienen que haber a nivel de los otros partidos políticos, para poder cubrir 10.000 urnas a nivel nacional. Porque, como reitero, la lucha también está por el Congreso. Esa es la lucha que va a venir después, en donde los partidos grandes tradicionales han querido ese tema tenerlo escondido. Yo le voy a decir algo a la población. Mire, los problemas que surgen entre el Partido Liberal, Libertad de Fundación, el Partido Nacional, pues ellos están cayendo en el error del menosprecio. Por ejemplo, a mí me extraña el hecho de que un político menosprecie a otro político. En político usted no puede menospreciar a nadie. A nadie se puede menospreciar ni ver de menos, ni mucho menos decir de que fulano de tal ya perdió, porque la política es una moneda al aire, nunca se sabe. La sorpresa que dio Nasralla en aquellos años, en donde de una u otra forma hizo una fuerza política, en donde hubieron más de 15 diputados en el Congreso, que eran en aquel momento del PAC, en donde Libertad de Fundación en su momento fue una sorpresa al tener un poder político en el Congreso Nacional. Entonces, sorpresas todos los días se van dando. Ahora, ¿hacia dónde va orientando la juventud de Honduras su simpatía? Se lo digo porque aún no anda en la calle. Miren, los jóvenes de Honduras en este momento no se están inclinando hacia ningún partido grande. Están observando el comportamiento de los dirigentes políticos. ¿Cómo se están comportando? Hace más o menos 3 años atrás, quizá un poquito más, andaba en una campaña gremial, colegio de abogados. Entonces andábamos regalando un panfleto a los muchachos que estaban juramentando. Y me dice un joven, recién graduado, no, mi abogado, me dice, ¿para qué me está dando este panfleto? No, para que lo leas. No, me dice, los jóvenes de ahora ya no leemos el papelito. Mándenlo mejor por WhatsApp, ahí lo vamos a leer. Entonces, todo va cambiando, la tecnología nos ha forzado a ir cambiando. Esto quiere decir que la política también tiene que ir cambiando también, tiene que ir evolucionando conforme va el tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos de pronto políticos que discuten, critican sin tener una base, un fundamento, entonces causa decepción en la parte política. Y le voy a decir algo, hay ciertos sectores políticos que les está interesando que la gente no vaya a votar. Y eso también hay que evitarlo. Y cuando nosotros somos demócratas, debemos decirle a la población, usted tiene que ir a votar. Ese 52% de la población que no va a votar, tiene que ir a votar en este año. Y tiene que ir a buscar los mejores hondureños y hondureñas. Porque también ha pasado, hay un fenómeno ahorita que está dando, que la mujer, la dama, no quiere participar en política. Entonces hay que motivarla. Porque la mujer no hay que tenerla como que fuese un adorno, no, hay que buscar mujeres que realmente tengan el interés y mostrarles que la parte política es de interés nacional y que la mujer tiene que ser partícipe en estos cambios. Entonces hay que motivar a la parte política. Pero cuando miramos este tipo de pleitos, mucha gente se decepciona y dice, no, esos son los mismos de siempre, bajo el mismo argumento. Yo le digo a la población, esto debe motivar a que en este mes de noviembre de este año vaya la gente a votar masivamente y a escoger, que no se quede en su casa, porque si usted no va a votar, otro va a escoger por usted y vamos a poder seguir desde 1981, en donde no hemos tenido un crecimiento en educación, en donde no hemos tenido un crecimiento en salud, en donde no hemos tenido un crecimiento, en donde da pena ver los centros de estudio en este momento cerrados, y que nuestros niños, nuestros jóvenes, cada día se estén volviendo estudiantes Zoom, en donde no están aprendiendo lo que deberían de aprender. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que buscar hacia adelante, ver las fortalezas que tenemos como país, ver nuestras debilidades y ver la forma y qué persona realmente quiere hacer un verdadero cambio en el país.
Pero para eso necesitamos revisar el currículo de cada político, su antecedente de servicio. Yo conozco el perfil del abogado Arístides Mejía porque es un hombre político que se ha puesto a la palestra. Conozco el antecedente del abogado Fernando Anduray porque es un hombre político. Pero necesitamos también que estos nuevos políticos también se pongan a la palestra. Y como les digo, ahorita miramos de pronto una discusión, quién es mejor empresario, quién es más bonito, quién usa la camisa más cara, y eso no es lo que necesita Honduras. Honduras necesita de personas que realmente hagan propuestas creíbles, factibles, realizables, y que pueda sacar a Honduras de la pobreza y de la ignorancia que hoy estamos. Un pueblo enfermo hasta psicológicamente, un pueblo enfermo por una enfermedad, una pandemia, un pueblo enfermo que prefiere ir a la playa que mandar a sus hijos a la escuela. Así estamos de enfermos. Entonces, ese cambio hay que hacerlo, analizando a cada político, analizando a cada partido político. Y las alianzas en los partidos pequeños debe ser para cuidar las mesas electorales. Miren, 15 partidos políticos significa más o menos un promedio que cada partido debería tener no menos de 300,000 votos. También hay que revisar eso. Hay que revisarse en una elección interna, vale la pena gastar 1.000 millones de lempiras en una elección interna de los partidos políticos, o que cada uno se financie. Son los temas que uno debe tomar en consideración también. Y las obras, pues las obras hay que criticarlas, pero también hay que criticarlas y hay que aplaudirlas, pero no tanto porque al fin y al cabo el que hay funcionario está obligado a hacer las obras. Está obligado, o sea, eso no es de agradecimiento, está obligado a hacerlas y tiene que hacerlas bien, a nivel de todo sentido. Lo que yo quisiera comentar también, ya sea Kimberly, porque lógicamente el tema de la alianza, siento yo que se ha querido desviar ahorita por un tema político, y realmente lo que estamos viendo es eso. O sea, si la alianza conviene, no conviene al país. Si conviene o no conviene a la sociedad. Claro que conviene. Entonces, todo lo que es unir. Claro que Lionel. Conviene, la democracia así es. Claro. Y no hay que menospreciar ningún tipo de alianza, más bien hay que, entre más unido esté un país, es mejor. Pero para usted salir es adelante. de Alianza Patriótica, abogado, y me ha dicho que no van a hacer ustedes alianzas políticas. No, el Partido de Alianza Patriótica no necesita ir en alianza con ningún partido. Pero los resultados no son muy buenos. Los antecedentes que ha tenido la Alianza Patriótica y que Pero lo revivió la Hay un creo- 52% de la población que no tiene Yo partido creo político. que hay que Pero aclarar. Lionel va como que candidato a Alianza- diputado de la Alianza Patriótica. De la Alianza Patriótica. Ah, bueno, entonces estamos claros que también hay Alianza intereses Patriótica políticos. lleva un nombre muy grande porque alianza significa varios partidos, ¿verdad? Así es. Pero alianza es un partido. La alianza verdadera es la que van a forjar los partidos. Ni siquiera la de Salvador es una alianza, porque Salvador lo que tiene es un partido de nueva creación que no tiene estructura en ningún lado del país. Es que son partidos. Partidos diminutos con un candidato que tiene una popularidad, una cierta popularidad, a la cual se le están sumando los perdedores de los otros dos partidos, como individuos, porque no son partidos los que se le están sumando. La ley dice las alianzas son de partidos. La alianza la estamos forjando nosotros. Ese es el primer paso que se dio ayer, lo vamos a continuar el otro lunes. Tal vez el otro lunes se anuncia ya una alianza. Esa alianza lleva objetivos, como lo he dicho, lleva un programa de gobierno. Está obligado por ley. Está obligado por la presentarlo. ley. Está obligado. Nosotros hemos trabajado sobre eso y tenemos un programa serio. Así como se hizo en Chile para sacar a la dictadura, se unieron las fuerzas más disímiles, porque en Chile estaba el dictador durante 17 años, no daba democracia. No igual acá, pero parecido, de que es un país donde tiene un sistema electoral obsoleto, que aprovecha al Partido Nacional para hacer fraude y para mantenerse en el poder a través de la violación constante a la Constitución, como cuando fue la reelección, pero ahora las circunstancias han cambiado. Entonces yo creo que la gente entiende que es necesario unir a la oposición, como es necesario unir al país. El país ha estado dividido y este partido que ha estado en el poder ha dividido aún más, porque cuando Juan Orlando en las campañas llamaba al voto, decía voten por mí nacionalistas, y nunca llamó al voto de los ciudadanos hondureños, porque usted sabe que aquí los votos son en bloque. No es que usted, porque es tan popular, le va a arrancar todos los votos al otro partido. Eso es rarísimo que se dé.
se puede dar ahorita solo en la circunstancia de que la mayoría de la gente quiere quitar a este gobierno, que ese es el deseo de todo el mundo, está en la encuesta, está en todos lados. No. ¿Y por qué lo quiere quitar? No es cierto. Porque este gobierno la mayoría ha está con empobrecido nosotros. el país llegó al 70% de la pobreza, ha llegado a los niveles más altos de corrupción. Transparencia Internacional dice que estamos entre los últimos países del mundo en corrupción, ha llegado al desprestigio internacional, ha llegado a una migración masiva de ciudadanos que no encuentran solución en el país, a violaciones a los derechos humanos, a la restricción de las libertades de libre empresa, porque el gobierno coacciona a los empresarios a través del azar y otros instrumentos que tiene para doblarles su voluntad, sacarles dinero para las campañas o prohibirle que apoyen a determinada persona. Y eso porque los empresarios me lo han dicho a mí y le tienen miedo al gobierno. Y ha hecho tanto desmán este gobierno que ya no hay condiciones para la inversión en el país. Esa es una de las cosas que hay que recuperar, porque aquí es un problema constante que cuando usted quiere hacer cualquier gestión hay una burocracia que le impide hacer las cosas de manera fácil. Entonces la inversión se va, aquí la inversión internacional se cayó, aquí el crecimiento económico se fue al suelo completamente, no solo por la pandemia, ya antes de la pandemia. ¿Y cuántos meses han pasado y en que no se tienen las vacunas? Cuando hay países como Costa Rica que están vacunando desde diciembre y aquí todavía no. Y en cambio se han estado robando el dinero de los hospitales de la forma más cruel cuando el país necesitaba la ayuda del gobierno para solucionar el problema de la pandemia. Compró esos hospitales y no hay ni uno funcionando. Entonces, ustedes no me van a decir que el pueblo hondureño no ve eso y que no quiere cambiar, que no quiere sacar, que más bien el pueblo hondureño es generoso, porque ahí mismo en Nicaragua, en un régimen autoritario parecido a este, que por cierto este ha copiado mucho de Ortega, solo que son de diferentes signos, cuando le suspendió un tema relacionado con la salud, que tienen un mejor sistema de salud ellos, pero le restringió, la gente se fue a las calles y hubo 400 muertos, porque ellos sí estaban acostumbrados a agarrar los rifles. Pero aquí este pueblo es noble y lo que quiere es sacarlos a través de los votos. Ahora, y por eso es que nosotros vamos a hacer, con esto concluyo, una alianza que significa un paso necesario, porque el Partido Nacional el año pasado, y Anduray era parte de esa comisión, tanto como yo, propusimos una ley electoral que ellos mismos boicotearon en diciembre. Continuamos con más del foro La Entrevista. Vamos a darle lectura a un mensaje que me ha mandado Gilberto Ríos, miembro del Partido Libertad y Refundación. Es grato ver al maestro de ética y constitucional defensor de los golpes de Estado y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, diciendo que los comunistas no le cumplen a nadie, que traigan vacunas y hospitales para que no se dé con la piedra en los dientes, afirma Gilberto Ríos. Igual los comunistas siguen siendo comunistas y siguen traicionando a todos los que hacen pacto con ellos. De nada sirve el mensaje. Bien, vamos con el tema de la ley electoral. Esta no se ha discutido, hay convocatoria para el Congreso Nacional de la República, pero la misma todavía está como en los sueños de los políticos, sí. Obviamente del pueblo hondureño, que espera certidumbre en este proceso electoral para evitar todo lo que aconteció en 2017, donde hubo realmente bastante caos, hubo personas también que lamentablemente murieron y los políticos siguen, permítame Anduray, siguen agarrándose de las greñas y siguen peleando, obviamente por sus intereses. Hay quienes sí son buenos políticos y que desean defender el país y que seamos y vayamos hacia el desarrollo, pero ¿en qué etapa está este proceso? Usted fue parte de esta comisión, Aristides Mejía. Primero quiero saludar a Gilberto Ríos, el Grillo, y a Anduray decirles de que el comunismo cayó en 1990. Yo creo que no tiene ya, no está actualizado el hombre. No, señor. El comunismo cayó. No, eso sí tienen mascarilla, mire.
Y entonces... Ellos se han tenido mascarilla de ambientalistas y defensores de derechos humanos, pero ahí están. Y Libre, indudablemente que Libre es un partido de izquierda, pero es un partido dentro del sistema. Ellos ya no están haciendo la revolución, están apostándole a una solución electoral. Entonces es un partido que al final se está ubicando como en el centro izquierda, yo creo. Y el Partido Liberal es un partido de centro derecha y el Partido Nacional es un partido de derecha. Se estremeció ahorita Gilberto Ríos cuando le dijiste centro izquierda. Sí, Gilberto Ríos acaba de apoyar a Carlos Eduardo Reina. Sí, no apoyó al FRP. Pero él es el ideólogo organizativo de la izquierda en Honduras. Es que los bloqueros están ahí. Y le está diciendo centro izquierda. No. Los bloqueros nunca fueron liberales. Ríos no. Fíjate que Gilberto viene en estos programas. Mire, Gilberto Ríos yo lo conozco y su papá también y su mamá. Es un hombre de convicciones. Es correcto. Y él no las niega. Él viene y defiende su marxismo sin andar con ambas. Y vos le estás diciendo centro izquierda. No, apoyó a alguien de centro izquierda como es Carlos Eduardo. Aquí están los bloqueros. Porque ahí estás viendo que Gilberto Ríos, y tal vez va a decir salir a contradecirme, ha tenido una gran evolución porque se ha vuelto un político pragmático. ¿Me entendés? O sea, él no deja sus creencias, su doctrina, pero se fue a apoyar a Carlos Eduardo lo que le pregunté sobre la ley electoral. Bueno, yo creo que nosotros hemos visto en estas elecciones cómo el sistema actual es completamente obsoleto. Desde el momento en que en el país ya no hay un bipartidismo, se requería en primer lugar de una segunda vuelta, porque por eso es que se están haciendo alianzas, porque no hay segunda vuelta, ¿no? Ni le va a haber. La segunda vuelta es necesaria cada vez que hay más de dos fuerzas, porque cuando no hay, como ocurrió la vez pasada, una segunda vuelta, no se puede determinar con certitud, o con certeza, perdón, cuál es la verdadera voluntad popular. La voluntad popular puede ser a favor de o en contra de, ¿verdad? Es decir, no es que en la segunda vuelta todo el mundo va a votar a favor de alguien que le gusta plenamente, pero sí puede votar en contra de esa persona, como ocurrió en Guatemala. En Guatemala ganó la primera vuelta la señora Torres, que era de izquierda, pero la mayoría de la gente de Guatemala es de centro o es de derecha. Y entonces votó todo en contra de la señora que no le gustaba. Y eso es legítimo. Y a eso deberíamos de llegar en Honduras, tener una segunda vuelta, pero el Partido Nacional bloqueó la iniciativa que había presentado tanto el jefe de bancada liberal como el jefe de bancada de Partido de Libertad y Refundación. Ese es un primer punto. El segundo punto, elaboramos en la comisión donde estaba Fernando, y ahí quiero decir que hubo bastante, interés por crear una buena ley que se ajustara lo máximo posible a una buena reforma. Y digo lo máximo posible porque siempre los partidos impiden que se llegue más allá en una reforma, les da miedo. Como por ejemplo... Es que esas reuniones deberían de ser públicas, televisadas, para darse cuenta uno quién es antidemocrático. Se hicieron públicas y llegaron las diferentes delegaciones, se dieron muchas declaraciones, incluso llegaron todos los partidos, las mujeres, los sectores sociales, empresa privada, trabajadores, etcétera, a opinar. Se dieron debates, se trabajó durante un año en eso. El debate fue bastante público. Y aún así, yo no se quiso ir tan lejos en el tema principal que enturbia las elecciones, que es el manejo de las mesas. Y yo hice una propuesta que era de que, apoyada por sectores de sociedad civil, de que la mesa fuera constituida por ciudadanos comunes y corrientes sin afiliación política partidaria y de los vecinos de cada lugar. Eso al final los partidos lo descartaron, los tres partidos. Entonces quedaron dos propuestas, una del Libre Partido Liberal juntas y otra del Partido Nacional. Se llegó a un acuerdo porque era 3+2, los tres partidos principales que conforman los órganos electorales, controlando los tres cargos de la mesa, que son principales, que son presidente, secretario y escrutador, y los otros dos partidos minoritarios. El Partido Nacional propuso 3 más la inclusión en los dos otros cargos de todos los otros partidos. Dijimos que sí, se llegó a un acuerdo,
pero el mismo Partido Nacional lo saboteó. El jefe de su bancada en el Congreso dijo que no y se echó para abajo toda la reforma, que incluía otras cosas, como la reforma al tema de la transmisión de resultados, que fue donde el Partido Nacional, según el informe de la OEA, hizo fraude la vez pasada, porque no habiendo podido ganar en las urnas, a pesar del fraude. Se acuerdan que Salvador Narrala, cuando iba a un 69% de las actas escrutadas, ganaba por 5%. Y eso así irreversible, hicieron caer el sistema más de 600 veces, como dice el informe técnico de la OEA, y ahí se produjo. Entonces quisimos hacer artículos para impedir eso, y todo eso ya no fue posible porque el Partido Nacional no obstaculizó. Y termino diciendo, tenemos pocos días de aquí al 27 de mayo para instar esa reforma, porque ya se han ido aprobando varios artículos y eso es necesario para que el país transite en las próximas elecciones en paz y tranquilidad a un nuevo poder político. Y sin embargo el Congreso no ha sido convocado todavía. Es que la realidad es que... La palabra, ¿esperan ustedes realmente que hayan nueva ley electoral? ¿No va a haber segunda vuelta? Mire, ¿No se va a definir el tema de la posición reelección presidencial? Y también van a haber otras aristas. Sí. El tema de las MER va a ser también complicado de que haya consenso. Nueva ley electoral va a haber, pero no va a entrar en vigencia en estas elecciones. O sea, no nos engañemos, se necesitan reformas constitucionales. Y la reforma constitucional necesita una segunda legislatura para que quede firme. Por lo tanto, sí se va a aprobar una ley electoral nueva. Se va a hacer, claro que se va a hacer, pero no va a entrar en vigencia en estas elecciones. Vamos a irnos con la ley actual, así como está. Que dicho sea de paso, es tan irresponsable, ha sido tan negligente el Congreso Nacional que juramentó a 5 miembros de un Consejo Nacional Electoral sin una ley. O sea, imagínense qué negligencia la que existe en este momento. Y en donde prácticamente los 3 principales concejales han manifestado que cada uno está trabajando por el interés partidario y no por el interés nacional. Por esa razón, en muchas ocasiones que he intervenido ante medios de comunicación, he solicitado que el Congreso debe revisar el comportamiento de los concejales y pedir la destitución de los 3 para nombrar nuevos, en vista más aún que en una elección interna que acaba de pasar, se vio realmente la difícil situación que hicieron pasar ellos a los 3 partidos, en donde la repartición de urnas, y lo quiero dejar bien claro, hay que darle gracias a las Fuerzas Armadas por su experiencia en procesos electorales, la repartición de urnas. Si las Fuerzas Armadas no hubiesen hecho eso, las elecciones internas hubiesen sido aún peor de lo que es ahorita. Por lo tanto, yo creo que debe revisarse a los 3 concejales y pedir la destitución de ellos y nombrar 3 nuevos que tengan grado de experiencia en organización electoral y que no estén buscando el interés partidario, sino el bien común, el bien nacional, porque de esta elección depende la institución que se llama Honduras. Ahora, reitero, la ley electoral se va a aprobar, sí la van a aprobar el Congreso, pero no va a entrar en vigencia ahorita, porque necesita reformas constitucionales. Que va a haber una segunda vuelta, sí va a estar plasmada en la ley, la nueva, va a estar plasmada, pero no va a ser efectiva ahorita. Que van a haber de pronto una mesa ciudadana en las MER, sí va a haber, pero no va a estar en esta elección, no va a estar. ¿Por qué? Porque en este momento a ninguno de los 3 partidos que están en el poder, Partido Liberal, Libertad de Refundación y Nacional, les conviene cambiar las reglas del juego. Esa es la verdad. A ninguno de los 3. Hasta después. Pasan esta elección y cambiemos las reglas. Fernando, ¿cómo responde? ¿No le conviene al Partido Nacional que haya una nueva ley electoral? Ya son muchas voces que se alzan con la misma sintonía en torno a ese tema. Mire que hay muchas cositas que dejamos del tema anterior que están bonitas. La prensa está llenándose ahorita de Twitter ahí. Dice la prensa, por ejemplo, Xiomara avisa por Twitter a Yani que no cederá su candidatura. Ahí te mandan, Aristides. Eso es parte de un pugilato. Nunca has hecho una alianza, se ve. Entonces, se ve que no has hecho ninguna alianza. Con el tema de... Es un pugilato. La nueva ley electoral. Va a haber nueva ley electoral. Tiene que haber. Hay cosas que tienen que estar bien reguladas porque de lo contrario vamos a tener un pandemonio en las elecciones. Si
Con la actual ley electoral, vimos a las dos consejeras ahí, que yo dudo que las vayan a cambiar, haciendo casi un club de amas de casa ahí, tomando decisiones caprichosas, personales, a su antojo, sin acordarse que existe la ley. Si no se pone una nueva ley electoral en la que se defina claramente, por ejemplo, el tema de las credenciales de los partidos políticos para mesas electorales, no se puede seguir entregando credenciales sin nombre. Se hizo un esfuerzo en este periodo y las actuaciones del Consejo Nacional Electoral dieron al traste con esa intención de los movimientos de los partidos políticos. Casi todos los movimientos de los partidos políticos estaban dispuestos a entregar credenciales con nombre. Pero el Consejo a entregar los nombres, pero el Consejo nunca definió, a discreción los de los tiempos. partidos. Sí, pero las reglas del juego tienen que estar claras para todos. Aquí no es hagan lo que quieran cada uno. No. Pero esas elecciones son de los partidos políticos. No podemos llegar, no. La ley electoral debe decir cómo van a ser las credenciales. En el nuevo proyecto con Aristides hicimos, con Mario Aguilar, el doctor Aguilar, Neto Paz y otros, dejamos claramente establecido que los nombres de los miembros de mesas electorales, los partidos políticos tienen que entregarlos por lo menos 60 días antes de las elecciones al Consejo Nacional Electoral y que la capacitación de esos miembros es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral a través del Instituto Nacional de Capacitación Política que se les crea en la ley al Consejo Nacional Electoral, de tal forma que el funcionamiento de la mesa con la capacidad de los miembros de la mesa sea responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y no de los partidos políticos. Porque las fallas que se vieron en el proceso, en este momento, en el interno y en el primario, como se ha visto en todos, es por las intenciones con que los partidos mandan los miembros a las mesas o los movimientos. Temas como el del sistema de transmisión de resultados. Fíjese que en la ley se dice que 4 meses antes de las elecciones tiene que estar probado el sistema de transmisión de resultados en la nueva ley. Hoy tendría que haberse estado publicando ya las bases de la licitación para la contratación de las empresas que van a ser seleccionadas para hacer la transmisión de resultados. ¿Qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral en este instante? Nada. ¿Dónde están las bases de licitación? ¿Sabe a qué nos están llevando? A que no va a haber sistema de transmisión de resultados. O que a última hora van a contratar directamente a una empresa con un sistema que va a ser apoyado por uno y por otros no. Ese es el problema. Y ese problema tiene que definirse pronto en la ley, ahorita, rápido, para que el Consejo tenga esa obligación ya responsabilidad y si no la cumple, que tenga alguna responsabilidad civil, penal o administrativa, ¿verdad? Temas como el número de miembros de las mesas. Mire, el Partido Nacional no tiene problemas con que estén representados todos los partidos ahí. Sinceramente. Son 14 partidos. Pues cada quien ponga su representante. 14 propietarios, 14 suplentes. Si es lo que quieren, más bien. 28, ¿por qué quieren eso? Entonces, pero, porque tienen comprado la mitad de los ok, pero si nosotros decimos... Porque tienen comprado Y si la mitad nosotros de decimos que no... O sea, que la otra mitad ya tiene comprada otro partido. Incluye Alianza Patriótica a compra. Fíjense. No, Alianza Patriótica no. Pero No lo incluye. tienen a Y otro. si nosotros No han llegado ahí decimos, todavía. y si nosotros decimos que no, No han llegado que al solo precio. vaya un número reducido de miembros, Democracia Cristiana. entonces es que somos antidemocráticos. Entonces Narrala dice que es que lo queremos dejar fuera de las mesas electorales. Y los partidos pequeños dicen que tenemos un fraude hecho para dejarlos por fuera de las mesas electorales. Entonces dicen, es que el fraude lo fraguaron los cachurecos con Mel Zelaya para que siga a través, Juan Orlando, a través de Papi a la Orden, y Yani y Mel Zelaya están de acuerdo. Y a todo esto, Eso es lo que está diciendo Papi a la Luis Orden, Zelaya. Fernando, ¿es o no el candidato de Juan Orlando Hernández? Porque eso es la voz popular. Mire, Kimberly, acabamos de pasar unas elecciones primarias. El ¿Es o pueblo no es? eligió a ¿Sí o Tito no? Alfura y usted me está preguntando Pero que ¿es si o el no candidato es? es Juan Orlando. ¿Es o no es? Es el candidato del Partido Nacional de Honduras, que ganó ampliamente las elecciones, Pero el que manda sin ahí es Chávez cuestionamiento. Madison, el delegado es Juan Orlando.
el Partido Nacional no esté en los enredos que ustedes tienen, Tito. No nos metan en eso. Peores. Los enredos es de ustedes, la oposición, que no están cómodos, los ponen de lado en la cama y se quieren pasar para el otro lado. Los ponen en la cabecera y quieren dormir al otro lado. Quiere estar uno encima, quiere estar el otro abajo. Ese es problema de la oposición, no del Partido Nacional. En el Partido Nacional estamos claros, a la cabeza va Tito Afura como candidato presidencial. Y nadie más. Él es el candidato. Directo a la derrota. Tenemos nuestros candidatos a diputados y nuestros candidatos a alcaldes. Tenemos un programa de gobierno que ya está siendo afinado y tenemos una plataforma electoral afinada también. La oposición, y sigan haciendo lo que están haciendo, hombre. Entre más tiempo pierdan acomodándose unos con otros, más problemas van a tener para poder llegar al final de las elecciones. Ahí sí. Viene esa ley electoral, tiene que aprobarse muy rápido. Sí. Y tenemos que dejar bien sentadas las reglas del Y juego. para aplicarla ahora. Entrará en correcto, vigencia. eso Para es lo que aplicarla ahora. por eso no retomé para el tema. aplicarla después. Pero no, el- la ley segunda vuelta electoral, es la que no, ya como no. la No creo hicimos que entre en nosotros, vigencia. como la hicimos nosotros, no requiere reforma constitucional, Sí. ¿verdad? O sea que Todo no hay está- segunda vuelta porque No, eso es- ya no, no lleva. hay. Justamente es lo que yo dije, para que hubiera Es que una cuando- reforma para Óigame. la segunda vuelta tenía que haber una reforma constitucional Es que ya no correcto. tuvo lugar. Ya no Es tuvo. correcto. Esa ya quedó descartada. Es correcto. El año Pero el resto pasado- de las reformas sí se pueden aplicar para las de... El año el- pasado, reglamento. cuando Tito Sí, todavía como reglamento. estaba con Narrala, y ¿verdad? el resto de las reformas sí. Cuando Tito todavía era Con la seguidor de alianza, Narrala, con la alianza. Con la alianza. con Mel también estuviste, ¿verdad? Ahora Y ya estuve volviste con al la Partido alianza. Libre. O sea que Yo en la- solo he estado en dos partidos. En Libre, que por eso es que estoy muy contento de la unidad que se está dando, y en el Partido Liberal. En Libre Tito, por las pero- circunstancias del golpe Tito, de pero si vos Estado. convenciste... Y vos- nosotros lo que queremos en este momento es hacer una alianza porque no hay segunda vuelta. Tito, vos promover las convenciste- reformas electorales. Vos sos de los que convenciste Y a por- Narrala y por para otro- que formara el y- Partido Salvador y de por Honduras, otro hombre. lado, espérate, no. También Ese no estuviste es en el Salvador tema de Honduras. Es Por para otro terminarlo lado, esto, Ves bien, es que has yo estado en creo tres que las partidos. condiciones del país han cambiado Sí. de tal manera que a ustedes ya no controlan el Consejo Electoral. No, eso lo Tienen controlan una ustedes. situación internacional adversa. Yo he leído todos los informes que lo que dicen es que es imprescindible que en Honduras hay una alternancia del poder, porque de continuar así, una vez que salga la pandemia, aquí va a haber una conmoción social mayor a la que gradualmente ya está viendo con todas las migraciones. Pero la Entonces, alternancia en el nosotros- poder no es obligatoria Ok, para la nosotros libre para necesitamos- librarlo. A propósito Es para de cualquiera. Nosotros migraciones, necesitamos Kimberly. Ya para vamos a que abordar. haya Yo le una mandé unas imágenes, ya las vamos a y poner, eso Andrés. es parte de por eso es que las reformas electorales son necesarias. Un país que influye tanto en Honduras como Estados Unidos dice, para que nosotros solucionemos el problema de las migraciones, será necesario no ir a las causas, no ir a los efectos, ir a las causas. Trump buscaba los efectos, poniendo un muro. Estos dicen, hay que ir a las causas. Las causas son que no hay elecciones libres en ciertos países, como aquí. Y terminaron poniendo el Segundo, muro otra vez. que no hay una lucha contra la corrupción y son gobiernos extremadamente corruptos con corrupción sistemática. Nuestro candidato, cuando estuvo los 2 años de la administración, no se robó un peso, no tuvo un solo reparo, no tuvo ni un solo problema. Es un hombre que manejó las finanzas del Estado con total honestidad. Tercero, necesita, dice, para esto, y este es el punto que nos abarca en este momento, que haya elecciones libres y que tengan que ser elecciones que den como resultado un gobierno con suficiente legitimidad, no como el de ahora, que no es reconocido por la mayoría de la población. Pero fue que Y cuarto, que luego hay reformas políticas, reformas al Estado, reformas económicas. Y justamente nosotros nos inscribimos dentro de eso. El plan de Yanni es justamente congruente con eso. No porque lo dijo Estados Unidos, no, yo soy el encargado de hacer el programa de gobierno y esas eran las ideas que estábamos discutiendo en noviembre y en diciembre antes de que tomara posesión Biden. Y es congruente porque es una necesidad obvia y evidente para que el país salga adelante. Pero los Vamos a ver las informes, imágenes que me mandó Fernando Anduray, Eddy, si nos ayuda para que nos detalle y tenga ese derecho a réplica que
tiene por sobre ese tema migratorio y esas caravanas que están saliendo del territorio nacional. Explíquenos, Fernando, de qué se tratan las mismas. Mire esa fotografía, caravana. ¿De cuándo es esa fotografía? Diario El Heraldo. Míreme, eso es en la página 14 de Diario El Heraldo. Míreme la siguiente fotografía, por favor, para que veamos Diario El Heraldo. Arriba el encabezado. 1985, niños y embarazadas también en el éxodo a Estados Unidos. Eso es de 1985 en Honduras. Y aquí Arístides y toda la oposición se llena la boca diciendo Juan Orlando Hernández es el responsable de la migración. La pobreza de los cachurecos es la que ha provocado la migración. Nadie ha dicho que es el aumento Mire, de la migración. ahora van a aclarar después de que se ha llenado la boca aquí. 2 veces lo ha dicho. No, pero los informes... Y el tema es este, con las migraciones, y entiéndanlo, porque dejen de ser irresponsables con política. Hay más de 1 millón de hondureños viviendo en Estados Unidos. Eso significa que hay por lo menos 2 millones de hondureños, familiares de ellos, que están queriendo seguir a vivir en Estados Unidos con sus familiares. El problema de la migración no es un problema exclusivo de faltas de seguridad o de falta de empleo. Es un problema de reunificación familiar también. Usted puede eliminar toda la inseguridad y puede darle trabajo a todos los hondureños y siempre van a haber millones de hondureños queriendo ir a vivir a Estados Unidos con su familia ya. De tal forma que dejen de ser irresponsables, dejen de acusar al gobierno de provocar la salida masiva de los hondureños. Ese es un fenómeno de años en Honduras. Solo en esos temas, mire, en esta campaña vamos a ir poniendo en claro muchas cosas. Se ve que no has leído los informes ni de Estados Unidos ni de las Naciones Unidas. Y la otra cosa que te voy a decir. La causa principal. Yo he leído el informe de derechos humanos de la Embajada Americana. Y la violencia y la represión. El informe y la de otra cosa que te voy a la decir. reunificación familiar es secundaria. No, mire, la inmigración en Honduras, según el informe de derechos humanos de la Embajada Americana, el primer punto es por la parte económica. Por la parte económica. Ese es el primero. El segundo es por la seguridad. Ahora, la parte política, eso viene bastante atrás. La gente está emigrando por querer una mejor condición de vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Con tu última participación. Como ha aumentado la pobreza, estamos en 70%. La pobreza había bajado y este gobierno la aumentó como en 6 o 7 puntos. Arístides. Entonces, esa está hay que ver por qué la pobreza ha aumentado y quiénes son los que se han hecho ricos. En la última, pregúntenle a Mel. Porque la corrupción en Honduras no solamente es el político corrupto, es quien corrompe al político. También. ¿Quién es el que lo corrompe? El que tiene el dinero para corromper. Pregúntele a Mel. ¿Y cuántos están presos de esos? Ya ni sabe dónde está el dinero. Para una familia de mucho dinero toda la vida. En la bolsa de los nacionalistas. Ahora, ¿a dónde está el dinero, Arístides? En la bolsa fíjense, de los dirigentes. Vos decías hace poco. Todos son millonarios. Vos decías hace poco que. Mira, es millonario Azura, es millonario. Que los gringos. Es millonario. ¿Con dinero de quién? ¿Con dinero de quién? Es millonario Tony. Es millonario. Pobrecito. Y el único pobre es Anduray. Y es el que mandan a defenderlo. Pobrecito. Es el que mandan a defender. Pero todo millonario. Pobrecito Yanni que no tiene dinero. Es millonario. Sí, pero él tiene dinero por sus empresas, pero no por el Estado. Yo te hablo de gente que era pobre y ahora son millonarios. Pues. Y Mel que es acabado porque tiene que estar tapiscando maíz ahí volancho para poder comer. Es millonario, todos esos, Chávez, todos millonarios. En el tema... Todos los que están en la alta dirigencia. En el tema de lo que quieren los gringos, que vos estabas diciendo vos. Y al único pelado, que dicen los gringos, pelado, pero el hombre que tiene recursos normales es al que mandan a defenderlo. Dicen los gringos que quieren que haya alternabilidad, que quieren que haya gente sana y nueva en el gobierno, que quieren esto, que quieren lo otro. Lo mismito le dijo un representante a Ricardo Zúñiga hace poco. Pero es millonario, Juan Orlando. Y le dijo a Ricardo Zúñiga. No lo era. Usted no puede tener relaciones o reuniones con gente pícara, con esto, que el otro, que aquí, que allá. ¿Y sabes qué le contestó Ricardo Zúñiga? Los representantes del pueblo los eligen los hondureños. No los elijo yo. Los interlocutores para el gobierno de Estados Unidos, los gobernantes de Honduras los elige el pueblo hondureño. No los criterios de los gringos que ahora ustedes izquierdistas defienden con tanta vehemencia.
Llegamos a la parte final en el foro La Entrevista. Comenzamos con las conclusiones con Leonel Núñez, analista, todo lo que ha acontecido y todo lo que se ha discutido en el foro y todo lo que viene, mi estimado, de cara a estas elecciones generales. Bueno, la alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación realmente es un lugar en donde el Partido Liberal nuevamente está entrando en romance. Todas sus fuerzas políticas en el 2009 se habían separado. Con respecto a la ley electoral, pues lo que se espera es que se apruebe a matacaballos, algo para supuestamente tapar el ojo al macho, pero que con reformas profundas no van a haber. Prácticamente vamos a una elección con la misma ley que estamos ahorita, bajo un Consejo Nacional Electoral que realmente sus miembros, sus cabezas no han servido para mucho, dan mucho que desear, y que ojalá que el Congreso, dentro de todas las negligencias que ha tenido, pueda revisar el comportamiento de ellos y pedir a la institución y poner gente que realmente tenga experiencia. Porque si no se cambian los concejales en este momento, lo que se avecina es una elección general con muchos problemas, con muchas contradicciones, en donde pues al final puede causar un conflicto. Y lo que menos queremos es que haya un conflicto en el país. Se necesita forzosamente ir a elecciones, se necesita forzosamente que las fuerzas vayan cambiando, que haya mayor participación de la gente y sobre todo de que los partidos políticos se den cuenta que Honduras es para todos los hondureños y no para un sector. Entonces es lo que yo podría concluir. Aquí podemos ver un reflejo de lo que es una lucha política entre un partido de oposición, que es el Partido Liberal, y un partido en el gobierno. Al final el pueblo debe escoger lo mejor y existen más opciones. En el caso particular, pues está el Partido Alianza Patriótica Hondureña. Fernando Anduray. Bueno, parece que es muy poco lo nuevo y lo que puede inspirar esta próxima campaña. El discurso de la oposición política va a seguir en lo mismo. Denuncias, 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 cachurecos pícaros, cachurecos malos, cachurecos aquí, cachurecos allá, sin decir quiénes son ellos, de dónde vienen y qué han hecho por Honduras. El Partido Nacional en ese esquema va a tener una enorme ventaja porque tiene un candidato presidencial que no es confrontativo. Usted no ha visto a Tito Asfura pelear ni internamente ni con gente de otros partidos. Ya fue a 2 campañas, reelecto en la alcaldía. No peleó con nadie, con ningún otro candidato de otro partido. Y fue a las elecciones internas, consigue su candidatura presidencial y no peleó nunca con Mauricio Oliva. Hoy, el candidato que ofrece el Partido Nacional tampoco se va a insultar con nadie. Va a dejar que la oposición se siga insultando entre ellos. Allá acaba de venir Luis Zelaya ahorita de Estados Unidos, dice, Yanni le dijo que andaba chismeándolo allá, ¿verdad? Ahí le dijo Yanni, venís de mal informarnos allá en Estados Unidos. Y le dije, no es cierto que son narcotraficantes, pues le dice Luis Zelaya, ¿verdad? De tal forma que ese es el estilo de los políticos y narrarla diciendo otra cantidad de sandeces, ¿verdad? Y doña Xiomara repitiendo lo que le dice Mel Zelaya. Ese es el esquema de la oposición. Ahora, como analista político, y repito, como analista político, y sabiendo lo que ha representado el Partido Liberal para el pueblo hondureño como un partido histórico, sí me da pena que cuando los liberales hacen un proceso electoral primario y se entusiasman nuevamente con su partido, los 2 candidatos presidenciales andan entregando la candidatura. Luis Zelaya se le entrega a Narrala y Yani anda queriéndosele entregar a Xiomara. ¿En qué queda el Partido Liberal? Sin candidato presidencial, teniendo que ir a pelear por un candidato que no es el de ellos, después de que la base liberal fue a pedir prácticamente en elecciones primarias que recuperen la fortaleza del Partido Liberal para que vayan a elecciones. Mire, ese es un fenómeno político que va a haber que estudiarlo bien, escribirlo, porque solo en Honduras suceden las cosas ilógicas como las que están haciendo ahorita los dirigentes liberales. Deberían de tener ese partido la suerte de buenos dirigentes políticos que apoyen un candidato presidencial para levantar otra vez ese partido.
pero por los vientos que soplan, parece que Yani está dispuesto a entregarle la candidatura a doña Xiomara y los liberales se quedarían sin candidato. Qué pena por el Partido Liberal. Luego, pues, por lo demás, ojalá que nos propongamos que estos programas tengan como obligación por lo menos que la mitad se hable de propuesta política, de propuestas de gobierno, de cosas que se van a hacer bien. Porque si no se dejan los opositores, si no dejan que hablemos de esas cosas, vamos a tener los nacionalistas que hablar con el pueblo directamente, recordando y preguntando qué cosas de las que hemos hecho bien a través del programa de Vida Mejor quieren que sigan y qué cosas no quieren que sigan. Qué cosas el pueblo está interesado en que se fortalezcan y qué cosas Tito Apura les va a ofrecer. Y les va a decir, yo tengo experiencia en esto y les prometo que se las voy a hacer. Y es más, les va a decir Tito, las voy a hacer sin inaugurarlas, sin hacer aspavientos, como he hecho todo, con humildad, porque Tito Apura es un verdadero hombre de pueblo. Bien, muchísimas gracias a Fernando Anduray y Aristides Mejía. Bueno, yo creo que Anduray se debe de ahorrar los criterios sobre el Partido Liberal porque no conoce y no debe tener ningún pesar por el Partido Liberal que está en pleno auge. Su candidato Asfura no confronta ni dice nada porque no sabe debatir, porque no tiene un programa de gobierno, porque no tiene más capacidad que la de un constructor que llegó a su nivel máximo, que es el de ser alcalde, y no tiene una capacidad de estadista, y eso es obvio. Y en segundo lugar, quiero desmentir lo que ha presentado aquí sobre esa publicación. En 1985 se dio el éxodo porque había habido la Guerra Fría y la guerra en Centroamérica, y es justamente una de las causas, y no hay que confundir al pueblo con eso, por las cuales todos los informes, como lo ha dicho Leonel, dice que la primera causa es económica, la segunda causa es la violencia. Esas son las mayores causas de la migración. ¿Qué de mentir? Una causa menor, ¿Se dio la migración o no se dio? Una causa menor es el problema de la reunificación familiar. En ese caso, en 1985, había una guerra en Centroamérica y esa fue la causa de esa migración. Tercer lugar, quiero decir, la alianza. La alianza es una necesidad. Yani proclamó, voy a unir al partido, ya logró esa meta. Segundo, voy a unir a la oposición, estamos en ese trabajo. Una vez unida la oposición, buscamos el candidato idóneo y ese candidato es el que va a conducir a la victoria. Pero el objetivo no se agota en ganar las elecciones. El objetivo es hacer un gobierno de unidad con las mejores personas, con un buen programa de gobierno para recuperar la economía y para resolver todos los grandes problemas que le han quedado al país, básicamente por tres desastres que han ocurrido. El desastre político del Partido Nacional, el desastre natural de los ciclones y los huracanes, y el desastre en la salud, que es la pandemia, y que tiene al país en una situación catastrófica como nunca ha ocurrido antes en la nación. Por eso necesitamos al mejor hombre para gobernar. El Partido Liberal se levantó, es la primera fuerza de oposición. Normalmente en una alianza, y esto lo digo con todo cariño, a las personas de Libre, que han sido también mis correligionarios o compañeros, como se suele decir ahí, porque muchos liberales nos fuimos a Libre, algo otros hemos vuelto al Partido Liberal. Camaradas. Porque esos son amigos míos y vamos a estar juntos en esta lucha. Y lo digo para una reflexión, no lo digo como una imposición, porque esta es una cuestión que debe acordarse y debemos de estar todos dispuestos a ceder. La candidata puede ser Xiomara, eso no está decidido, o puede ser Yani. Yani tiene un montón de virtudes. Yani es el que puede levantar este país. Tiene la capacidad económica porque ya demostró en los 2 años que dirigió el gabinete económico que fueron los mejores años para la economía, donde se redujo la pobreza, no se pusieron impuestos, se logró un crecimiento económico como no hubo antes en el país, de casi 7%, y aquí la mediana y la pequeña empresa tuvo acceso a préstamos a niveles aceptables para que pueda resurgir la economía.
Así que el objetivo principal no es ni siquiera la elección, es gobernar el país y enderezar el rumbo del país para que mejore la condición de los ciudadanos. Gianni es el hombre que está preparado para hacer eso. Tiene la experiencia, tiene la capacidad para entender los problemas económicos, de empleo, sociales, políticos. Es un político experimentado. Nunca ha sido candidato a la República. Es también alguien que ofrece algo nuevo. Es alguien que se presenta con toda honestidad, que dice lo que ha pasado, no esconde nada, es un político franco que tiende la mano a los demás, y yo creo que la decisión del próximo lunes va a ser la decisión trascendental, porque esa alianza, si se da el lunes, es la alianza de la victoria. Bien, muchísimas gracias a mis tres distinguidos invitados esta mañana. Vamos de inmediato con un resumen informativo. Nuestro compañero Giovanni Villalobos se encuentra en la colonia Quesada, donde transportistas se toman el acceso del anillo periférico. Buenos días, Giovanni Villalobos. Buenos días, Kimberly Espinosa, totalmente en directo. Ahorita, en este instante, ya se están movilizando los autobuses que mantenían esta toma en este sector de la Quesada. La última unidad que ustedes ven aquí, a través del ente de mi compañero César López, pues ya abandonan esta acción de presión que mantuvieron desde horas tempranas en este sector de la capital, en apoyo a la acción que ha emprendido el sector transporte en diversas partes del país. En este instante, pues ya en este preciso momento ya están abandonando este sector, esta toma, y ustedes pueden ver que los elementos de la Policía Nacional ya están listos para retirarse de este sector, porque ha concluido esta jornada que comenzó en horas tempranas y precisamente se mantuvo por varias horas en apoyo a sus compañeros transportistas del área interurbana, y por esa razón ellos mantuvieron por varias horas esta toma en este sector. Solamente están los miembros de la Policía Nacional, que ya se disponen a retirarse de este sector donde estamos completamente en directo. Con las imágenes de mi compañero César López, yo retorno con ustedes y los gentiles televidentes de la entrevista. Buenos días. Gracias a Giovanni Villalobos. A la altura de Télica hay tomas también de parte de los transportistas, nos informa Roberto Olivera. Muy buenos días, compañeros de la entrevista de Canal 11. Me encuentro en Télica, en este municipio de Juticalpa, a la altura de este desvío que conecta hacia los pueblos del norte, como ser San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, hasta llegar hacia lo que es Colón. Pero en esta parte que es el área o la comunidad de Télica, se encuentra esta toma del transporte que ya está lo que es bloqueando el fluido vehicular desde Catacamas hacia Juticalpa y viceversa. Ya pudimos ver bastantes personas que se trasladaban a pie de esta zona hacia Juticalpa y también de viceversa de Juticalpa hacia Catacamas. Por este sector que vemos acá, que es el lado norte, este es donde se encuentra el transporte que va hacia los pueblos del norte y que les digo que conecta hacia Colón. Según lo que lo dicen las autoridades de tránsito que están acá en el local y también de la policía, pues están esperando alguna resolución que se dé a nivel central para poder llegar a un acuerdo y sobre todo ver si se puede lo que es establecer o dar vía o paso a una de las vías que se encuentran en lo que es en esta localidad, para que las personas se puedan transportar y sobre todo estarlo dando por tiempo. Pero es a nivel central que se va a dar esta resolución, y sobre todo esto es lo que está pasando. Hace unos minutos se le dio paso a una ambulancia y así se le está dando paso al personal médico y también de emergencia de esta localidad, pero en esta altura de la comunidad de Télica en estos momentos no hay paso. Es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a los estudios de la entrevista de Canal 11. Buenos días. Gracias a Roberto Olivera. Brian Maldonado, desde un punto de aquí, desde la capital de la República, no tienes más detalles sobre estas tomas
y paralización de las unidades del transporte. Adelante. Seguimos aquí en el kilómetro 1 de la carretera al sur, donde a esta hora ya se ha habilitado un carril para que los vehículos que vienen desde la capital de la República o de la zona sur del país puedan transitar esto con un acuerdo que han llegado los transportistas con las autoridades policiales. En este momento podemos ver que hay un tráfico bastante fuerte, sin embargo los vehículos están avanzando lentamente. Igual los transportistas han dicho que no se moverán de este lugar hasta llegar a un acuerdo con las autoridades del gobierno central, a quienes dicen les han incumplido acuerdos alcanzados desde el año 2018. Sin embargo, gracias al diálogo que han llegado con las autoridades policiales, quienes ya estaban dispuestos a desalojar la zona mediante gas lacrimógeno y la tanqueta, pero alcanzaron este acuerdo y en este momento ya han avanzado varios vehículos que estaban estancados en el kilómetro 1 de la carretera que conduce de la capital de la República a la zona sur del país y viceversa. Podemos decir también que las tomas se mantienen también en otras partes del territorio nacional. Las personas que viven cerca de estas zonas también siguen circulando a pie, puesto que no han podido alcanzar sus transportes. Este es mi reporte. Con esto regreso a estudios principales de la entrevista. Gracias a Brian Maldonado. Caos vehicular se vive tras estas tomas a nivel nacional por parte del sector transporte. Nuestra compañera Gisela Calix nos detalla que siguen las muertes en el sector transporte, lamentablemente. Buenos días, Gisela. Así es, buenos días, Kimberly y televidentes de 11 Noticias. Y es que esta mañana un hecho violento se ha registrado en un sector de la capital y le ha costado la vida a José Luis Moreno Aguilera, quien se transportaba en un bus rapidito de la ruta Anillo Periférico Universidad con número 153. Ese hombre fue asesinado aparentemente por un pasajero que se transportaba a bordo de la unidad. Luego de que recibió estos impactos de bala, él fue llevado al hospital Escuela, donde lastimosamente perdió la vida. Se trata, repito nuevamente su nombre, José Luis Moreno Aguilera. Continúa la violencia en este sector del transporte. Hay que recordar que la semana anterior aquí en la capital de la República también fue encontrado asesinado en el interior de una fosa séptica un taxista al que al menos 3 días antes habían raptado y sus victimarios le quitaron la vida. Con este reporte vuelvo con ustedes al set principal de la entrevista. Buenos días. Gracias, Gisela Calix. Nuestra compañera Shirley Martínez nos tiene detalles en torno a que estudiantes no desistirán de las tomas en la Universidad Nacional del Valle de Sula hasta que se les permita las clases presenciales. Con esto nos despedimos del foro. La entrevista será hasta una próxima emisión. Buenos días, en el foro La Entrevista, justamente ubicados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde aún continúa pues tomado por las instalaciones por los estudiantes de odontología, quienes pues no darán su brazo a torcer hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Hasta el momento pues todo se ha mantenido en completo orden, a pesar de que está rodeada de contingentes pues policiales. Vamos a tratar de conversar con los representantes de los estudiantes. Buenos días, ¿qué es lo que ustedes están demandando? Buenos días, primero que todo aclarar que no solo odontología está manteniendo la toma, sino también microbiología. Desde Ciudad Universitaria nos hemos movilizado porque básicamente tenemos el mismo problema que odontología, solo que en diferentes contextos, y el problema en común sería que no estamos recibiendo clases desde el año pasado. En el caso de microbiología, las exigencias son un retorno a clases semipresencial mientras no hay una vacuna para poder completar esto gradualmente y volver totalmente a la presencialidad, porque realmente es necesario, y también que habiliten laboratorios ya sea públicos o privados para nuestros compañeros de último año que realicen sus pasantías. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado algunas de las demandas que están exigiendo estos estudiantes, que nos han pues ampliado de que no solamente se trata de estudiantes de odontología, sino que también de la
medicina general para que ellos puedan realizar sus prácticas y graduarse, ya que llevan al menos 2 años de atraso de clases. Con este contacto retorno con ustedes al foro. Buenos días.